Hola a todos, soy José Manuel Iglesias, médico de la Unidad Especializada de Tabaquismo del Área Sanitaria 4 de Asturias. Bienvenidos a este encuentro online que celebramos con motivo de la Semana Sin Humo de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y del Día Mundial Sin Tabaco. En este vídeo voy a tratar de compartir con vosotros la relación existente entre el tabaco y el COVID. Forma parte de 3 vídeos que expondremos a lo largo de estas sesiones. Empezaremos entonces a hablar de la relación existente entre el tabaco y el COVID-19. De todos es sabido que el tabaco es un factor predisponente para infecciones respiratorias, incluido el resfriado común y la gripe, y las personas fumadoras tienen 2 veces mayor propensión a padecer la neumonía adquirida en la comunidad y, por otro lado, también hay mayor número de ingresos hospitalarios por gripe en los pacientes fumadores. ¿Qué nos cuentan los medios de comunicación en relación con el tabaco y la COVID-19? Bueno, pues noticias tan sorprendentes como que el fabricante de Camel está buscando una vacuna a partir de la hoja del tabaco para el coronavirus. También la industria Philip Morris Internacional también está buscando vacunas a partir de plantas del tabaco. En diarios generalistas también vemos noticias que en un principio nos sorprendieron, como que la nicotina es una hipótesis de los médicos franceses de que la nicotina puede actuar contra el COVID-19. También veíamos noticias de que los estancos eran considerados al inicio del confinamiento como una actividad esencial y veíamos que había grandes colas en los estancos por el miedo a que se pudiese encerrar durante el confinamiento. También había noticias que decían que era absurdo abrir los estancos en plena alerta cuando se sabe que el coronavirus es una de las causas que puede producir daño pulmonar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, pues? Pues que los rumores no oscurezcan la verdad. Lo que tenemos que tratar es de que salir de estos rumores y basarnos siempre en la evidencia científica. Nuestra duda va a ser, o nuestra propuesta de trabajo va a ser si el tabaco funciona como un ángel bueno o como un demonio de cara a la infección por el coronavirus SARS-CoV-2, para que al final podamos decir si sí o si no, si es factor o no protector o si es factor o no de agravamiento de la enfermedad. ¿Qué nos cuenta la evidencia científica? Bueno, pues si realizamos una búsqueda en PubMed y ponemos la palabra COVID-19, vemos que hay casi 15.500 artículos relacionados con esto. Esto supondría que tendríamos que estar leyéndonos casi un artículo por hora durante los 4 últimos meses para poder leerlos todos. Es decir, hay gran cantidad de información. Cuando ya nos referimos más centrados en el COVID y tabaco, solo encontramos 25 resultados y si ponemos COVID y fumar, los resultados que aparecieron en PubMed serían de 93. Por lo tanto, lo que hemos hecho es un análisis de toda esta bibliografía que encontramos en PubMed y para tratar de aclarar si realmente el tabaco es o no factor protector o si el tabaco es factor o no agravante de la COVID-19. Vamos a empezar por aquellos artículos en los cuales lo consideran como ángel bueno al tabaco, es decir, como factor o bien protector o bien factor preventivo o terapéutico incluso para esta epidemia. Uno de los primeros artículos que apareció fue el de Jean-Pierre Changot, en el cual nos decía que era un factor protector contra la infección por SARS-CoV-2, que el receptor nicotínico era causante o podía ser causante del síndrome inflamatorio de la COVID-19. La nicotina, por un lado, competiría con esta unión con el virus al receptor nicotínico de la acetilcolina y, por lo tanto, impediría que, al estar ocupando este receptor, impediría la entrada de los virus. Nos llamó mucho la atención y, por lo tanto, empezamos a ver quién era este autor y qué características podía tener o qué experiencia tenía sobre el tema. Y nos llamaba la atención que incluso en periódicos generalistas como es el Le Monde ya se había visto en el año 2013 que esta persona había sido financiada por el Consejo para la Investigación del Tabaco con 177.000 euros. Y también se había detectado una carta en la cual agradecía la donación que habían hecho para sus investigaciones la industria tabacalera. ¿Esto qué nos hace pensar? Pues que sus opiniones lógicamente pueden estar sesgadas por la influencia de la industria tabacalera. Mirábamos a continuación también si el hecho de ser o no fumador podía influir en la gravedad si estabas infectado por
el virus de la COVID-19. También empezamos a buscar primero aquellos artículos que estaban a favor y uno de los que encontramos era el de Giuseppe Lippi, en el cual analizaba 5 estudios, todos ellos realizados en China, y la conclusión que sacaba era que fumar no aumenta la severidad del COVID. También nos llamaba mucho la atención y, por lo tanto, seguimos buscando a ver si había otros artículos que o bien refrendaban esta opinión o bien iban en contra. Nos encontramos con que esta carta al editor demostraba que su estudio tenía errores metodológicos estadísticos importantes y la conclusión que sacaba al final era que fumar sí que aumenta la gravedad del COVID-19. Cuando se hacía un análisis correcto estadístico de estos mismos estudios, los resultados eran totalmente distintos a los que nos ofrecía el investigador Lippi. Y así se veía que con los mismos estudios y con el análisis estadístico correcto, fumar multiplicaba por 2 la severidad de la COVID. Cuando se buscaban posibles causas, en una carta también de réplica a este estudio, se veía que había una gran falta también de información sobre el tabaquismo en esta cohorte, que el COVID-19 era severo sobre todo en pacientes mayores de 65 años y en esto las tasas de tabaquismo eran de 3 a 5 veces más bajas y concluía por lo tanto que no había ninguna evidencia de que fumar proteja contra el COVID-19. ¿Cómo actúa el SARS-CoV-2? Pues el SARS-CoV-2 actúa fundamentalmente entrando a través del enzima convertidor de la angiotensina 2. Este enzima se encuentra muy frecuente en el corazón, en el riñón y en los pulmones. De ahí que el mayor daño lo estamos viendo a nivel pulmonar y a nivel cardíaco. El virus va a entrar a través de este receptor en la célula, donde se va a producir la replicación y después va a salir al exterior ya replicado en múltiples virus. Este receptor, al ser un factor importante, su mayor o menor expresión puede también tener influencia en la mayor o menor gravedad. En el estudio realizado por Cai, trató de ver si había qué expresión tenían por un lado los fumadores y por otro lado los no fumadores. Aquí está representado en el gráfico, los no fumadores se representan de color verde, sería la parte inferior, y los fumadores se representan en color naranja y serían los que vemos en la parte superior del gráfico. La conclusión que saca en este estudio es que los fumadores tienen una expresión del receptor AC2 un 25% mayor que en aquellos no fumadores. Si miramos también otros estudios, este ya está referido a análisis, digamos, microscópicos de células de fumadores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumadores sin enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en no fumadores. En ellos representan, a través de la línea de color marrón, se representaría la expresión de los receptores AC2. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice que en los fumadores con EPOC esta representatividad es mucho mayor. Vemos que hay muchos más puntos marrones. En aquellos fumadores que no padecen EPOC también existe representación, que lo vemos en esta cantidad de puntos marrones en esta línea, y vemos que en los pacientes no fumadores esta expresión del receptor AC2 es muchísimo menor. La conclusión que saca el estudio es que el tabaquismo activo y la EPOC regulan al alza la expresión del AC2 en las vías aéreas inferiores y por lo tanto concluyen que va a haber un mayor riesgo de COVID-19 grave en las personas que sean EPOC o bien en las personas que sean fumadoras con o sin EPOC. Otro estudio también nos llega a la conclusión. En la parte izquierda representaría el efecto que puede producir la contaminación ambiental y las toxinas ambientales, y en estos pacientes vemos que la cantidad de virus que penetran y que son los que pueden producir la inflamación son mucho menores que en aquellos pacientes que son fumadores. Al mismo tiempo, se cree que la estimulación de los receptores nicotínicos, al contrario, que en vez de ser protectores, son responsables de la inflamación, del daño en el DNA, de la activación de la proteasa y también de la apoptosis. Por lo tanto, sería un factor de riesgo agravante para la infección por la COVID.
Y miramos a continuación también los estudios que había realizando diferentes revisiones, sean bien a través de revisiones sistemáticas o bien a través de metaanálisis, que iremos exponiendo de mayor a menor número de pacientes que abarcaban o de menor a mayor número de estudios que estaban incluidos. El primero que encontramos fue este con 323 pacientes con COVID, en el cual veíamos que sí, que el hecho de fumar y el hecho de ser mayor de 65 años producía o predecían resultados clínicos desfavorables en la infección por el coronavirus SARS-CoV-2. En este otro también con 5 estudios, una revisión sistemática, todos ellos realizados en China, 4 en la provincia de Wuhan y otro en otras provincias de China, todos con pacientes de COVID, con tamaños de muestra que oscilaban entre 41 y 1099 pacientes, y se veía que los fumadores tenían 1,4 veces síntomas más severos y 2,4 veces más posibilidades de ingresar en la UCI, necesidad de respiración asistida o muerte. También encontramos en esta revisión sistemática y metaanálisis, ya con mayor número de estudios, con 15 estudios y abarcando ya a 2.500 pacientes, que los pacientes con EPOC tenían un mayor riesgo de enfermedad grave, casi se duplicaba, y también tenían una mortalidad mucho mayor del 60%. Los fumadores también tenían, igual que los estudios anteriores, 1,45 veces más probabilidad de tener complicaciones graves y también tenían una mayor tasa de mortalidad. El estudio ya más amplio y en que encontramos, incluyendo ya pacientes también de fuera de China, es decir, pacientes de Corea y dos estudios con pacientes de Estados Unidos, también iba en la misma línea, demostrando asociación entre el tabaquismo y la progresión del COVID-19 con una ratio próxima a 2 en cuanto a gravedad o progresión de la enfermedad. Y ya el estudio más amplio que encontramos con 30 estudios y ya más de 3.000 pacientes de COVID-19 también relaciona el hecho de tener más de 65 años, multiplicando el riesgo de por 6 de progresión de la enfermedad a enfermedad crítica o mortal, y el hecho de fumar lo multiplicaría por 2,5. Analizábamos también si otras formas de consumo del tabaco, como puede ser el vapeo o otras que veremos a continuación, podían tener influencia tanto en la infección para padecer la enfermedad de COVID-19 o en la diseminación de esta misma enfermedad, y el primero que hemos buscado son estudios relacionados con el vapeo. Y veíamos que había estudios que lo consideraban que el vapeo podía ser incluso un factor protector, porque diría que aumentaría la humedad en los pulmones y evitarían las infecciones por COVID-19. La verdad que nos ha dejado un poco perplejos este razonamiento, ¿no? Decía también que podía ser una forma de administrar medicamentos activos contra la COVID-19 y planteaban incluso el uso de aceite de orégano orgánico como un medicamento para tratar la COVID-19. También decía que la poliglicerina presente en estos dispositivos podía ser capaz de destruir el virus y evitar contagios al aire de esta enfermedad. Lo que parece claro es que el vapeo libera productos tóxicos y va a diseminar el virus. Se sabe que el vapeo es tóxico a nivel pulmonar y los productos de vapeo se deberían considerar como productos de riesgo de la COVID-19. Además, tanto los aerosoles como los vapores pueden diseminar el virus en las proximidades y pueden infectar a otras personas en el radio de acción de diseminación de estos vapores o aerosoles. Por lo tanto, el vapeo ayuda a propagar el virus. Sabéis que se puede propagar el virus a través de pequeñas gotas que pueden salir desde la nariz o desde la boca de personas infectadas cuando tose o bien cuando exhala estos vapores. Estas gotas además se pueden depositar en objetos que rodean y pueden sobrevivir durante horas o incluso hasta varios días. Si cualquier persona que toca estos objetos y los lleva posteriormente a los ojos, la nariz o la boca, se puede por lo tanto contagiar.
Entonces, en virtud de su diseño, podemos concluir que estos productos se llevan además a la boca y a la cara la propia persona que está utilizándolos, por lo tanto, también puede ser una fuente de contagio para los propios usuarios de las mismas. ¿Y qué ocurre también con otra forma de utilización de productos del tabaco? ¿Qué ocurre con las pipas de agua? Pues con las pipas de agua estamos viendo que cada vez se utilizan más. En Estados Unidos se considera que hay más de 2,6 millones de personas usuarios y en todo el mundo se calcula que hay más de 100 millones de personas. Se vio que en Canadá también había una alta prevalencia en adultos jóvenes y ya incluso varios países han impuesto restricciones al uso de las pipas de agua. ¿Y por qué hacen esto? Pues fundamentalmente porque se consideran que las cachimbas son ideales para la transmisión del COVID-19 a través de su uso compartido. Tienen tuberías además largas que son muy difíciles de limpiar y además tiene también un depósito de agua fría que es el medio ideal para que se pueda transmitir el SARS-CoV-2. También nos preocupaba saber si, como decíamos antes, el humo de segunda o tercera mano puede tener relación o no con el COVID-19. Y sí que se sabe que al echar los vapores no se forma solo una caída en forma, digamos, de proyectil, en el cual las gotas caen próximos a la persona que los emite, sino que se pueden formar incluso nubes de gas turbulento y en atmósferas localmente húmedas o cálidas va a retardarse además la evaporación de estas gotas, lo cual puede hacer que se diseminen mucho más lejos. Y como vamos a ver en este vídeo que tenemos aquí a continuación y que voy a intentar proyectaros ahora, vamos a ver que pueden viajar distancias que incluso nos parecerían demasiado grandes a nosotros, ¿no? Vamos a ver cómo estas sustancias se van diseminando. Esto sería la imagen que podemos tener cuando estamos mirándolas de cerca. Vemos que son gotas mucho más gruesas y por lo tanto estas gotas sí que por su peso pueden caer en zonas próximas. Este estudio está hecho con una exhalación tipo estornudo, pero hay que tener en cuenta que aunque no sea con la misma intensidad, al expulsar bien el humo del cigarrillo o bien los vapores, sí que se hace de forma mucho más de mayor intensidad que cuando estamos respirando. Aquí ya vemos que estas gotas, cuando se propagan, en este caso era por un estornudo, pero podía ser también soplando al exhalar el humo o los vapores, veríamos que ya estaríamos ocupando una distancia que se aproximaría a los 110 centímetros. Y si son con mucha mayor intensidad, y vemos también que a distancia estas gotas cada vez son mucho más pequeñas, llegando a transformarse casi en aerosoles. Si el impulso es muy intenso, se sabe que podrían alcanzar distancias que estarían entre los 7 y los 8 metros. Por lo tanto, podrían contaminar distancias muy alejadas de la persona que está consumiendo estos productos. Y hay estudios que demuestran que el virus tiene concentraciones viables en diferentes objetos, como pueden ser la cartulina, acero, cobre, aerosoles. Este estudio sacaba ya la conclusión que en el aire, en forma de aerosol, podía permanecer hasta 3 horas, sobre el cobre 4 horas, en el cartón 1 día, y sobre plástico y acero podía estar incluso de forma concentraciones viables de virus entre 2 y 3 días. Entonces, podemos decir que el humo de segunda y tercera mano puede transmitir la COVID-19 y aquellos cuidadores asintomáticos, incluso infectados a través de este aerosol, pueden contaminar diferentes espacios o diferentes superficies con el virus. Hay que tenerlo en cuenta que puede afectar a grupos vulnerables, como podían ser las personas mayores o personas con comorbilidades, para niños que se pueden convertir en vectores de COVID-19 y sabíamos que se puede depositar también en el polvo y en estas otras superficies, como decíamos, y que además estas cargas virales, como vimos anteriormente, podían persistir durante horas o incluso ser viables durante varios días. Nos preocupaba también saber si el hecho del confinamiento podía influir también en el comportamiento de los fumadores, es decir, qué repercusión podía tener en el hecho de aumentar, disminuir o incluso abandonar el tabaco. Se dice que el confinamiento
el hecho de estar aislado, el hecho del estrés que puede generar el confinamiento, podían ser factores que constituirían lo que podríamos denominar la tormenta perfecta y echar al traste décadas de éxito en el control del tabaco con riesgo de reversión. Por lo tanto, tendríamos que estar alerta, como ponemos aquí en esta imagen superior, porque deberíamos estar ayudando a los fumadores actuales y a los ex a mantenerse alejados de los cigarrillos. Por lo tanto, los estudios que hemos encontrado, la verdad que hay pocos realizados sobre el uso y la motivación para dejar de fumar durante este confinamiento, pero hemos encontrado en lo que saca como conclusiones que la mitad de los fumadores no ha realizado ningún cambio, ni en aumento ni en disminución. Una cuarta parte sí redujo el consumo del cigarrillo convencional o del e-cig, más de un tercio aumentó su motivación para dejar de fumar y que la causa fundamentalmente era el mayor riesgo percibido como mayor motivación para dejar ambos productos. Y más del 20% informó de que había hecho un intento de dejar de fumar, sobre todo para la reducción de estos daños que le podía originar el COVID-19. Hay que tener en cuenta, ya finalizando la exposición, que la industria sigue condenando con estrategias de buenismo, ¿no? Así nos llamaba la atención que Philip Morris suspendía la producción en su centro con un factor protector. Decían que la compañía estaba comprometida a proteger la seguridad y el bienestar de los empleados, las familias y las comunidades donde operamos, ¿no? Aquí vemos la estrategia de buenismo de la compañía tabacalera en cuanto a proteger la salud de las personas, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar entonces? La primera es que el fumar no protege de la infección del SARS-CoV-2. La segunda conclusión que sacamos es que incrementa la probabilidad de desarrollar síntomas severas de la COVID-19. Incrementa además la probabilidad de ingresos en las unidades de cuidados intensivos, la necesidad de ventilación mecánica y muerte por la COVID-19. Los productos de vapeo también se deben considerar de riesgo en la enfermedad respiratoria por el SARS-CoV-2, que las cargas virales en los vapores y aerosoles generados por estos sistemas electrónicos también pueden sobrevivir durante horas y además contaminar superficies y por lo tanto favorecerían la diseminación del virus, y con las pipas de agua o cachimbas también se sabe que favorecen la transmisión de virus a través del uso compartido. Por lo tanto, deberíamos mejorar el registro del tabaquismo en las historias clínicas en general y en el caso particular de los pacientes afectados por la COVID-19 y así tener hechos reales sobre lo que puede afectar el hecho de ser fumador a esta enfermedad y que deberíamos ayudar a los fumadores al abandono del tabaco y a prevenir las recaídas en exfumadores, aún en las circunstancias actuales en las cuales la presencia física no es posible en muchos de nuestros centros. Aquí os dejamos para que podáis ver nuestro correo electrónico, nuestra página de Instagram, nuestro número de WhatsApp y nuestro canal de YouTube por si puede ser de vuestro interés. Quiero dar las gracias también aquí al doctor Rodrigo Córdoba y al doctor Vidal Barchilón, porque han colaborado y ayudado en esta presentación. Y a todos vosotros por seguirnos en ella. En los próximos vídeos, mi compañera Raquel os expondrá el uso de las redes sociales de ayuda al fumador y nuestra experiencia en estos tiempos de COVID, y en otro vídeo posterior cómo se pueden proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria, en la cual os los pondré yo. Muchas gracias.